Vamos a pasar, si te parece, Alejandro, a un asunto que tiene que ver con lo mismo, que los delitos se cometen cuando hay impunidad. Y bueno, eh, hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida aquí a los periodistas a Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo de Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México y por supuesto vamos a platicar, pues sí, de impunidad, de delitos, delitos que en el caso de la Ciudad de México, Salvador, han disminuido en un porcentaje muy importante y varios, no solamente los de alto impacto. Bienvenido. Gracias, Álvaro, Alejandro. Por supuesto que es así y hay evidencia de dos tipos. Una que son los datos duros que provienen de la base de datos que tiene el Secretaría del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los otros que provienen de la percepción. En los primeros, muy concreto, hay que decir que comparando este cuatrimestre, y se va a confirmar pasado mañana, nosotros tenemos ya esta extrapolación muy sólida, en este primer cuatrimestre, con respecto al mismo cuatrimestre del año 2019, la incidencia delictiva bajó 54% en conjunto. Todos los delitos considerados, los de alto impacto, bajaron en promedio 54%. Menciono dos casos muy interesantes. El primero, el homicidio doloso, disminuyó entre 62 y 63%, y el secuestro disminuyó 82%. Y del otro lado, en lo que se refiere a la percepción, porque con mucha frecuencia la gente tiende a decir, y con alguna razón, que a veces no está alineada la percepción de los datos duros. Pues bien, en este caso la percepción también está alineada. En 2018, Álvaro, Alejandro, les comento, teníamos en el primer trimestre una percepción de inseguridad que compartía el 94% de la población. En este momento tenemos, según los datos de la encuesta ENSU del INEGI, tenemos 62% de personas que consideran, todavía es alto, que hay inseguridad, pero es 25 puntos porcentuales menos que lo que ocurría hace 3 años. Así que se están alineando, de un lado, los datos de incidencia delictiva y del otro lado, la percepción. Y este fenómeno de esta alineación es consistente con lo que estamos observando nosotros en las llamadas que recibimos, que en este cuatrimestre hemos recibido 91,000 llamadas en el Consejo Ciudadano provenientes de todo el país, 55% de la Ciudad de México, y observamos esa misma tendencia. En nuestro reporte que comunicamos hace 48 horas, observamos que se sostienen los datos del secretariado, los datos del INEGI y los datos que generamos en el Consejo Ciudadano. Hay una afirmación de la jefa de gobierno, creo que es de ayer. Ayer estuvo el presidente justamente con ella, fue la anfitriona de la mañanera, donde dice que la Ciudad de México se ha convertido en una de las ciudades más seguras del mundo. Así lo plantea ella, y ella plantea, bueno, pues una disminución, por ejemplo, en homicidios dolosos del 62.7%. ¿Cómo se logran una reducción del 62.7% para pasarle el tip a 2, 3 estados que traen exactamente lo mismo, pero al revés? Pues qué buena pregunta, fíjate, porque deberían observar que en la Ciudad de México se ha constituido ya un modelo de actuación. Eso quiere decir que hay una política integral de seguridad que tiene consistencia, que tiene ingredientes muy específicos y claros, y menciono 4 de ellos. Primero, políticas sociales que se dirigen a combatir una de las causas de la violencia, de la incidencia delictiva, que es la desigualdad. Segundo, por primera vez hay una coordinación de largo plazo, consistente, sistemática, diaria entre la Fiscalía General de Justicia, antes no la había, entre la Procuraduría correspondiente y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tercer elemento, hay el fortalecimiento de equipos de inteligencia que realizan cateos de alto impacto. Han detenido a 1,512 personas consideradas generadores de violencia, y en particular alrededor de 114 que eran integrantes de organismos delictivos de alta peligrosidad que están operando en la Ciudad de México. Y finalmente, considero que es muy importante la decisión ciudadana de denunciar, de reportar, de compartir información que tiene datos de modo, tiempo, lugar y circunstancia que les son útiles, aunque sean de fuentes anónimas, como las que recibe el Consejo, y podemos garantizar ese anonimato, y que le ayuda a la Policía de Investigación, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al esquema general de justicia que hay en la Ciudad de México.
México. Así que si un gobernador quiere tener resultados, que se reúna a diario con su gabinete y que detenga a los responsables de las violencias, y te aseguro que va a tener buenos resultados. Además de, por supuesto, tener una estrategia no de guerra, sino de paz, y de manera específica, el elemento primario, el elemento, un número uno que tú mencionabas, atacar las causas de la desigualdad. En el caso de la Ciudad de México, que es, por supuesto, una entidad federativa, ¿cómo se atacan esas causas de la inseguridad, causas que generan violencia? Bueno, yo creo que también hay una condición histórica peculiar, y dado que nosotros que tenemos una cierta edad, a ver si coincidimos. Recordemos que es la primera vez después de décadas en que coinciden, digamos, en programa, en visión del mundo, la persona que es responsable de la jefatura de gobierno y la persona que es responsable de la presidencia de la República. Y eso seguramente facilita la fluidez de todos los programas sociales, tanto en la ciudad como en el país. Esto quiere decir que esta convergencia necesariamente fluida por esa interacción entre quien es jefe del Estado mexicano y quien es jefa del gobierno en la Ciudad de México, en este caso la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, esta convergencia necesariamente posibilita que los programas sociales, que algunos programas específicos focalizados en algunas alcaldías más problemáticas, o que los programas que son muy conocidos, que se refieren a educación, a los servidores de la nación o los servidores de la ciudad, o el programa Barrio Adentro, o el programa Reconecta, algunos de los cuales nosotros acompañamos como Consejo Ciudadano, o por ejemplo el DICI al Desarme sí a la Paz, que por cierto hoy tuvo un empuje hacia adelante en una ceremonia que encabezó el secretario de Gobierno. Todos esos programas en conjunto, más el hecho real de que hay una politización mayor en la Ciudad de México, una educación y una responsabilidad solidaria, comunitaria, me parece que se ha fortalecido en estos 3 años y medio. Todo eso me parece podría estar respondiendo a tu pregunta, que de todas maneras sigue abierta para mayor precisión, porque a fin de cuentas todos los eventos son multifactoriales. Yo he mencionado algunos de ellos. Recientemente publica Inside Crime un análisis sobre la Ciudad de México, justamente sobre la Unión Tepito. De hecho, no, recientemente, hace 4 días, publica que dice que la Unión Tepito está casi desmantelada en su totalidad. Hay congelados millones de dólares y hay cientos de arrestos, y se consideró durante mucho tiempo la mayor banda criminal de la capital mexicana. Eso es lo que dice Inside Crime en su análisis. ¿Es así? Yo creo que es una visión, es una perspectiva. Yo diría que al menos había unas 12 organizaciones delictivas de alta peligrosidad que estaban empoderadas, sobre todo por el completo desorden que había en la Ciudad de México en materia de seguridad, en particular en el segundo semestre del 2015 hasta el final del 2018. En esa parte de la anterior administración se fortalecieron cuando menos 12 grupos delictivos, y uno de ellos es el que tú mencionas. Y efectivamente ha habido detenciones sistemáticas en todos ellos, y en el caso de la organización específica que tú acabas de referir, hubo una detención muy importante que ocurrió hace 4 días y que seguramente contribuyó a afectar más, a intensificar la afectación que ya estaba sufriendo esta organización gracias a 2 instrumentos centrales. Yo lo diría así: una voluntad política determinada, sensible socialmente, pero muy inteligente en el sentido de hacerse acompañar de un equipo de inteligencia y policial que es la punta de lanza de la posibilidad de inhibir las capacidades delictivas de estas organizaciones. Así que yo diría que no es una, yo diría que es una docena de organizaciones que han sido, qué bueno, diezmadas desde el punto de vista ciudadano. Es una muy buena noticia, y qué bueno que haya mucho más personas de alta peligrosidad que están ahorita pues en la situación jurídica que corresponde, pero están internados en el sistema penitenciario capitalino o nacional. Así que yo creo que esa es una buena noticia. 12 organizaciones criminales, todas desmanteladas, o cuántas quedan por desmantelar todavía, Salvador. Yo no diría que están todas desmanteladas, diría que sus cuadros operativos, directivos han sido fuertemente afectados. Eventualmente hay un fenómeno, ustedes lo han dicho varias veces y todos lo sabemos, que de pronto
hay una cierta capacidad de renovarse de esas organizaciones. Pero cuando están lastimadas en su dirección, cuando están lastimadas en la parte de, digamos, la investigación que origina la posibilidad de paralizar, de congelar sus cuentas, cuando están afectadas en su operación cotidiana, entonces hablamos de una afectación estructural que, si se profundiza, y es lo que todos deseamos, puede llevar a que avancemos más en la disminución del homicidio doloso, por ejemplo. Y pongo algún dato esencial para mí en la perspectiva. Hay que decir que de los homicidios dolosos, prácticamente el 60% corresponde pues, al resultado de la pelea de territorio entre las organizaciones delictivas de alta peligrosidad. Hay un 20%, 25% de riñas, y otro que es de carácter, digamos, sociópata o psicópata, que está documentado ampliamente en la literatura en materia de crimen a nivel internacional. Entonces, yo diría que es esta concatenación de eventos, primero de datos, de narrativas, de esfuerzos institucionales, de acompañamiento ciudadano, de integración de miradas útiles a la operación y la detención en el sistema penitenciario de estos individuos, lo que ha producido estos resultados. Pues Salvador Guerrero Chiprés, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy con esta información actualizada, que sí es muy sorprendente porque en algunos otros estados se vive otra situación muy distinta. Así que, pues, gracias por estar aquí. Así es. Gracias a ustedes. Buenas tardes, hasta luego. Muy buenas noches. Muy buenas noches.